Bueno, Hola, pues doctora. muy buenas noches a todos. Estamos transmitiendo vía remota el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hoy lunes 25 de mayo del 2020, siguiendo en esta parte de educación continua que tiene el Colegio Nacional. Y pues es para mí un gusto pues estar el día de hoy presentando a dos grandes doctoras que el día de hoy van a dar una conferencia, una plática. Van a ver que es muy interesante. El tema es cómo afecta tu postura una malposición dental. Y bueno, pues las voy a presentar para que ustedes las vean. Seguramente muchos de ustedes ya las conocen. En primer lugar, voy a presentar a la doctora Ana Calzada Calderón. Hola doctora Ana. Hola, ¿cómo Eh, está? la, Muy bien, doctora Ana. Y también está con nosotros la licenciada en Medicina Física y Rehabilitación, Norma Calzada Calderón. Hola. Bienvenida, doctora Norma. Pues bienvenidas al aula virtual en este día donde pues estamos deseosos de que muchos de los, ¿cómo les dicen? Cibernautas ahora, que hemos estado muy activos en las redes sociales, nos vean, vean esta conferencia que estoy segura de que les va a gustar mucho, con un tema muy interesante. Y pues antes de que les dejemos el tiempo para que las doctoras nos den esta conferencia, voy a platicarles un poquito de la historia de vida académica y profesional de ambas. Empiezo con la doctora Ana Calzada, pues ella es cirujano dentista, egresada de la Universidad Latinoamericana, tiene la especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilar también por la ULA. Tiene un diplomado, bueno, tiene varios. Uno de ellos es en filosofía de arco recto por el doctor Diego Tatis. También tiene diplomado en odontología forense por la Academia Mexicana en Ciencias Forenses. Eh, Diplomado en autoligado pasivo en sistema Damon. Y bueno, pues la doctora Ana está certificada por el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, tiene actualizaciones en el sistema PITS 21 y en el sistema Damon. Como ustedes pueden ver, pues es una gran ortodoncista, su práctica es exclusiva en ortodoncia y ortopedia maxilar. Ha dado clases, dio clases en la Universidad Latinoamericana, fue también coordinadora, estuvo en la coordinación de laboratorios. Y pues bueno, esa es parte de esta vida profesional y académica de la autora Ana. Y por otro lado, la licenciada en Medicina y Rehabilitación Norma, pues cuenta con pues más de 18 años de trabajo en las áreas de rehabilitación y ortopédica. Norma cuenta también con certificaciones internacionales en vendaje neuromuscular, terapia manual, terapias miofaciales, tiene diplomado en fisioterapia, obstetricia y neonatología, está certificada en dolor pélvico, crónico y disfunciones del piso pélvico. Y pues bueno, toda esta experiencia de ambas nos la van a mostrar el día de hoy con este tema de cómo afecta tu postura una malposición dental. Y pues les damos el micrófono y bienvenidas, muchas gracias por compartir, pues adelante. Gracias, doctora. Bueno, pues nosotros vamos a hablar un poco de cómo afecta a tu postura una malposición dental. Esto es porque el cuerpo humano pues se mantiene de pie gracias al equilibrio que existe entre todas las estructuras que lo componen. Una alteración al nivel que sea pues va a influir en el resto del organismo. Cuando el equilibrio
que se rompe por extracciones o malposiciones dentarias, pues va a hacer que los músculos de la cara se contraigan más que otros o lo hagan de manera distinta. Y cuando la mandíbula se encuentra en desequilibrio, pues según todas las cadenas musculares que se activen al cráneo, va a tomar toda una posición espacial anómala y va a causar un desequilibrio en estas, que va a actuar sobrecargando la columna cervical y en un intento de adaptación provocaría malposiciones a nivel de la columna que dan lugar al mencionado dolor de espalda. Entonces, bueno, empezamos en cómo afecta de esta manera. Y bueno, la postura corporal no va a representar más que la punta del iceberg, ¿no? ¿Tú quieres decir algo? En referencia a lo que decía Ana de las cadenas miofaciales, pues todo nuestro cuerpo estamos cubiertos por una gran capa que es la fascia, ¿no? Que es un tejido conectivo, que también tiene mucha propiocepción y estimulación y un poco de flujo sanguíneo, o por decir bastante, ¿no? Entonces, cuando hay un tema ahí de acortamiento facial, te da problemas miofaciales a nivel del músculo con la fascia, ¿no? Que es lo que envuelve. Entonces empiezas a tener patrones compensatorios o modificas las posiciones y a las cadenas miofaciales que están cruzadas en todo nuestro cuerpo, porque la fascia no va en solo una dirección, sino es multidireccional. Y a nivel del cráneo y la columna tiene mucha relación con la cara porque hay mucho músculo y mucha conexión entre ellos a nivel de la fascia. Entonces es importante que sepan que cuando tienes un tema de mala biomecánica, una biomecánica no correcta y una mala postura, te va afectando desde que sean lesiones proximales o distales, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante de eso, pero sí tiene mucho que ver la posición de tus dientes con la alineación de tus huesos de la cara y del cráneo, ¿no? Para la relación con las cervicales altas, que son las que nos rigen básicamente todo el movimiento del raquis. Aquí nosotras en la clínica, bueno, la clínica es una clínica de fisioterapia, donde, bueno, yo también tengo mi consultorio, y al hacer relación en interconsulta de los pacientes que hay en fisioterapia y verlos clínicamente, porque la mayoría manifiestan dolores de cabeza, o dolores que generalmente el paciente te dice, tengo un dolor que seguro es del trigémino. Entonces siempre te mencionan dolores verticales en esta zona y dolores articulares. Entonces al hacer la evaluación clínica en el sillón dental, pues hemos observado que la mayoría de los pacientes que tienen dolor de articulación temporomandibular, de cuello, hombros o espalda alta, son porque tienen alguna cuestión de malposición o tienen contactos altos o irregulares dentro de la cavidad bucal. Entonces, hemos hecho como ese análisis para ver por qué el paciente que presenta esos dolores en las cervicales o en hombros, pues si tiene alguna cosa que ver con los dientes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la pregunta es, ¿cuál puede ser la relación de las macrooclusiones con la postura del cuerpo? Pues mayormente es esa, que finalmente, pues todo es un sistema de propiocepción, ¿no? Donde todo está conectado, vemos, bueno, todos los sistemas. Los receptores, ¿no? Ajá, los receptores, exactamente. Digo, yo me enfoco pues prácticamente en lo que es el de la boca o la posición del cráneo, ¿no? Sí, porque de hecho la boca es el principal captor propioceptivo, los dientes, ¿no? A nivel de ligamentos, hay mucha relación con la pisada a nivel de la boca, ¿no? Con los dientes a nivel ligamentario, por el estímulo propioceptivo de estabilidad que le dan a todo el cuerpo. Y de hecho aquí en la clínica, como mencionaba Ana, los pacientes que vienen con nosotros al área de medicina deportiva o rehabilitación con problemas de cervicalgias o dolores de cabeza o muchas contracturas o bruxismo,
Yo primero que nada les hago una valoración pues de la boca a nivel de la articulación temporomandibular, y si tengo alguna duda o algo así, pues ya los canalizo con Ana y ella pues da el diagnóstico correcto, y muchas veces el paciente no necesita tratamiento como tal de fisioterapia, sino una corrección a nivel funcional y biomecánico de la mandíbula o de la oclusión, o a nivel de los dientes, ¿no? En este caso. Y así mejoras mucho porque pues corriges los imbalances musculares que esto te generan a la larga, y con los años vas modificando pues tus posturas y tus patrones y vas generándote vicios. Es como igual el que no ve bien y se tiene que acercar al frente para alcanzar a ver, o al revés, ¿no? Entonces, si eso lo vas haciendo repetitivamente con el transcurso de los años, vas haciendo cambios milimétricos a nivel de tu columna y vas modificando. Entonces, también se les pregunta al paciente si ve bien o no, acuda al oculista por unas gafas, o que te las corrijan, o que te hagan un guarda si es necesario, algún aparato, etcétera, ya con la especialidad, ¿no? Pero sí es importante entender que todo a nivel miofacial y de estrés, pues nos regula la boca, ¿no? O sea, es como que lo que nos rige en todo nuestro cuerpo, a todo el nivel esquelético, músculo esquelético, ¿no? Digo, no sé cuántos de nosotros o de ustedes se toman un poco como el tiempo para observar a sus pacientes, ¿no? O sea, desde que entran a tu consultorio, cómo caminan, o sea, su postura, sí, en general, ¿no? O sea, cómo caminan, cómo se paran, ya sea de frente o lateral, podemos observar ahí las asimetrías. Generalmente nosotros como odontólogos pues estamos muy enfocados a la boca, y hay veces que no observamos más allá de lo que es pues los dientes, ¿no? Entonces estamos a lo mejor distraídos en observar la parte de ver al paciente en un solo contexto, o sea, en una sola figura. Y ahí es cuando podemos determinar o diagnosticar algún tipo de asimetría, que no siempre van a ser asimetrías esqueléticas, sino por compensaciones del mismo cuerpo por alguna alteración en otro lugar. Sí, hay pacientes que traen mucha aprensión y la postura habla por sí sola, ¿no? Que te dicen, no, es que yo no estoy estresado, y hablan con la boca casi cerrada, ¿no? O sea, que no tienen como esa relajación o esa armonía anatómica y muscular que debería ser normal, de que uno hable pues con la boca abriéndola, ¿no? Lo más natural posible, sin estar exagerado, y hay gente que habla con los dientes así. Entonces, desde ahí es un problema, y más que ser alguna otra diagnóstico, puede ser que sea una cuestión mixta, ¿no? También, o sea, no quiere decir que no padezca un tema a nivel de columna, pero el mayor problema puede ser la oclusión o viceversa, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos ligados, y más toda la musculatura del cuello y las cervicales tienen toda la relación con la articulación temporomandibular. Sí, aquí lo que dictaría de inicio pues serían las cuestiones cervicales para que se derive a todo lo que es la columna. Entonces, o sea, sí es importante observar, más que nada en los pacientes que tienen problemas de articulación, que son los que hemos visto que reflejan más ese dolor o esa tensión, y que tienen un problema dental. O sea, pueden ser no necesariamente pacientes jóvenes, o sea, pacientes adultos son los que hemos notado que tienen más molestias o dolor en esas zonas. Sí, porque ya es algo crónico, y la realidad es que la mayoría de la población no entiende la relación que tiene el dentista con un dolor, ¿no? O sea, es que me mandaron porque estoy contracturado, pero pues hay que ver el origen, no solamente donde te duele, ese es el origen de tu problema, ¿no? El origen puede venir de otro lado y lo estés somatizando o focalizando o siendo un dolor referido en otra zona. No, y también, bueno, hemos visto pacientes que llegan con guardas oclusales o férulas, o vienen con algunos aparatos que en lugar de ayudarte en el tema de
por ejemplo, eliminar esa contractura muscular, pues te la aumenta, ¿no? Entonces, hasta ellos mismos te dicen, no se me ha podido quitar ese dolor, o yo sigo sintiendo que aprieto mucho los dientes, no se me quita el dolor en la articulación o el dolor de cabeza. O amanecen cansados. O amanecen cansados, o el dolor de cuello, que es como el enfoque principal, ¿no? El dolor de cuello o de cabeza, pero es porque también los aparatos que traen o no están bien equilibrados o no son los correctos para el tratamiento que se supone pues está dando, ¿no? Sí, porque a veces nada más mandan guardas suaves o duros y el paciente lo que necesita es otro tratamiento o no necesita ni siquiera eso más que hacer una relajación a nivel miofacial o movilizar la articulación temporomandibular, que es lo que hago yo aquí, ¿no? Haces una valoración y tratando muchas veces puedes tratar dolores cervicogénicos o migrañas cervicogénicas que tienen el origen a nivel miofacial y en cervicales altas por toda la tensión que hay y ya después puedes trabajar ya que hagan una valoración correcta el ortodoncista o el especialista, porque cuando tú tienes un problema muy crónico, pues ya tienes un vicio muscular y el músculo ya tiene muchos problemas, ¿no? Ya está muy deshidratado, ya está muy contracturado, está muy atrofiado también, empiezas a meter otros músculos y si te hacen un aparato a como estás, pues tampoco te va a corregir si no haces un tratamiento y una anamnesis o una evaluación correcta a nivel estructural y con estudios radiográficos también, que esa es la otra, ¿no? Porque muchos pacientes llegan y yo les pregunto, ¿pero tienen alguna radiografía panorámica, una PA, una P, whatever? No, nada más me hicieron eso y justo así de por, pero si aquí se ve el cóndilo que está un poco mal, o tienes un chasquido, o tienes subluxación de la articulación, o sea, es hacer una buena evaluación a nivel, pues funcional de la articulación, ¿no? Y en fuerza, en sensibilidad, en ciertas pruebas o test que tienes que hacerle a un paciente antes de poner una cosa, ¿no? Eso es lo que sería lo más idóneo y lo más sincero para un paciente, ¿no? Sí, o sea, siempre ayudarnos con todos los estudios radiológicos, ¿no? O sea, independientemente de los clínicos. Y bueno, en sí, las posturas también de la columna, pues tienen mucho que ver en cómo se encuentra el paciente. Por ejemplo, en una escoliosis, que observamos, por ejemplo, una curvatura en la zona de las dorsales, pues obviamente vamos a observar que en un paciente, en una radiografía de una PA, por ejemplo, que es esta, pues vamos a observar esas mismas curvaturas, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, una línea media que no es coincidente, o sea, ahí podemos observar que la superior sí coincide, pero la inferior no, y podemos observar también a nivel de las cervicales que está precisamente esa como pequeña curvatura o desviación, exactamente. Y bueno, en la parte articular, pues también hay un desbalance y ahí se puede observar una diferencia en las alturas de la rama mandibular, ¿no? ¿Sí? O sea, en esta zona podemos observar que está más elevado y aquí está equilibrado, por decirlo de alguna manera. O sea, finalmente está compensando ese desequilibrio, ¿no? Y ese problema a nivel cervical da muchísimos, pues a la larga, síndromes hasta facetarios, ¿no? Que es un desgaste de una articulación que se llama facetaria y eso te va generando un dolor, una rigidez, un desgaste del disco, etcétera, etcétera. O hasta una compresión radicular a nivel de la salida del nervio, ¿no? En el foramen, en el hoyito donde sale el nervio. Entonces, todo eso lo puede implicar desde el problema original, que en este caso pues es la boca, ¿no? Y no se le prestó la atención indicada porque a veces uno se guía nada más a donde duele, lo que les comentaba antes, ¿no? Sin hacer una exploración más completa. Y yo es cuando siempre les digo que si es cervical, pues los vea su dentista también. O sea, va ligado, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, la paciente se quejaba pues de un dolor articular y de contractura en el cuello, ¿no? Y generalmente acuden a ti y te dicen, no, es que necesito que me hagas un guarda.
O sea, ellos como que tienen muy mentalizado que todo van a corregir por medio de un guarda o una férula oclusal, pero en realidad pues no es así. Digo, ahí en la panorámica pues sí podemos observar a nivel, bueno, de la línea media pues obviamente no coincide. Entonces ya en ese momento pues empieza una ligera pues desviación hacia un lado de la mandíbula, y en el área de los cóndilos pues podemos observar precisamente que ya hay un cierto desgaste, y bueno, y que también hay una como laterognasia, ¿no? En este punto. Entonces sí hay que checar como los puntos de contacto, para observar pues si es cuestión dental, si es cuestión esqueletal y qué es lo que nos está llevando a esta contractura muscular. Entonces, bueno, creo que en la radiografía podríamos observar que en las cervicales pues se va a observar esa curva y pues que va a equilibrar de cierta manera el cráneo sobre su base, pero va a afectar a todo lo que sigue abajo. Va a ir compensando la columna sus puntos de mayor fuerza y de donde pueda encontrar mayor equilibrio sostén, ¿no? Que no es lo correcto, obviamente, porque debería de haber toda un balance muscular y ligamentario y esquelético correcto. Y bueno, a nivel de la columna, o sea, si hay un aumento de la hiperlordosis, o sea, de la curvatura, también son pacientes que tienen que ver mucho con el tema a nivel de la mandíbula, ¿no? O sea, la posición, si está hacia anterior o posterior o neutro, todas las compensaciones que vas haciendo hiperlordosis o cifosis, que es lo contrario, o una rectificación, que es lo neutro, ¿no? O sea, todas las modificaciones anatómicas que el cuerpo va a ir haciendo por compensar, ¿no? El cuerpo es muy sabio y muy mañoso para equilibrar como la carga, ¿no? Para equilibrar lo desequilibrado, ¿no? O sea, sería como la parte. Ese paciente sería una paciente que presenta lordosis, ¿no? Sí, esa paciente acudió aquí con nosotros por un tema cervical de dolor y contracturas muy fuertes y neuralgia del trigémino, etcétera, etcétera. Es una señora mayor. Cuando veo su radiografía, pues obviamente noté que ahí hay un impacto, está impactada la articulación. Entonces le pregunto a Ana qué opina, y esta paciente ya empezó a hacer un tema de desgaste en sus cervicales altas, aparte independiente de la edad que tiene la señora, por procesos degenerativos normales, ¿no? Ella está operada ya de cervicales también, de hace años, y empezó a compensar toda la posición de su cuello, y el problema que tenía más grande es la falta también de piezas dentales, y tenía unas guardas muy... Tiene como el cóndilo está como atrapado y está impactado hacia la parte frontal de la cavidad. Pero ella también estuvo yendo a su dentista y le recomendó usar una férula oclusal hecha de acrílico, donde en lugar de permitir, porque bueno, sabemos que las guardas o las férulas oclusales, pues lo que deben ser primeramente son permisivas, no lo hacía, sino que al contrario, mantenía en la posición más posterior a la mandíbula y siguiendo impactada. Entonces, en lugar de ayudarla a quitar toda esa contractura muscular que tenía en el cuello, la empeoró. Entonces ella decía, no, pues es que no veo mejoría. Y pues no la iba a ver porque finalmente pues tenía una férula que no le permitía a la mandíbula como bajar y desplazarse hacia adelante para romper toda esa tensión muscular. Entonces ya una paciente con mucho tiempo con ese problema, pues también un poco difícil de hacerla como ver que su problema también era por cuestión articular, ¿no? Sí, ella creía que nada más era el tema cervical, ¿no? Pero se le explicó, se le hicieron algunas correcciones a nivel de ortodoncia y mejoró su molestia. Y bueno, siguen con su tratamiento, ¿no? Las cuestiones preventivas y correctivas que se les dio de parte de fisioterapia y la parte de ortodoncia. Y bueno, aquí no tenemos, imágenes de la prótesis que traía la señora,
pero aquí también en la parte inferior derecha, ella utilizaba como un removible unilateral, donde el dentista lo que hacía era aumentar acrílico en la parte de los dientes, o sea, en la superficie oclusal de todos los posteriores, como para compensar esa parte oclusal y que el cóndilo pues subiera un poco más. Pero bueno, eso lo hacía con el removible. Y ella dormía con el removible y dormía con la férula que mantenía a la mandíbula en posición posterior y pues impactando todavía más el cóndilo. Entonces, realmente como que no la ayudaba mucho en esa parte, ¿no? Y bueno, ahí lo que se recomendó es cambiar esa férula oclusal por otra y pues obviamente rehabilitar después con un removible ya bilateral para que se compensaran toda su carga masticatoria de una manera que ya dejara de tener esa molestia en la articulación. Entonces, una lordosis pues la veríamos de esa manera. Radiográficamente, bueno, en la lateral de cráneo podemos observar la curvatura en esta zona y que sería lo mismo que observamos a nivel postural, ¿no? En la columna. Sí, lo que les explicaba hace rato en una posición normal, que es esta, ¿no? La columna lleva sus propias curvaturas fisiológicas anatómicas relajadas, ¿no? En un tema de una hipercifosis, que es una jiba, una joroba, lo que te hace es aumentar también la lordosis cervical y la lordosis dorsal y genera más tensión a nivel lumbar. Entonces, eso puede generar a la larga hernias. ¿Por qué? Porque la zona que no está muy hipomóvil, en este caso la dorsal, ¿no? No tiene una buena movilidad, ya está cambiando su posición, empiezan a trabajar los demás segmentos, tanto proximales como distales, y es cuando se pueden formar hernias discales, porque las hernias se forman por hipermovilidad del segmento. O sea, quiere decir que la zona lumbar, la zona de la espalda baja, está trabajando horas extras porque los demás segmentos no se están moviendo, ¿no? Entonces es una sobrecarga y eso a la larga te genera herniaciones o desgastes a nivel articular o problemas facetarios, como les comentaba hace rato. ¿Y qué pasa en una rectificación? Que es la tercera imagen. Es un paciente o una persona que todo el tiempo va a despertar con dolor de espalda, por una rigidez constante, y sus movimientos no van a estar lo más coordinados posibles, ¿no? Un paciente que todo el tiempo puede generar mucha tensión a nivel del cuello y las famosas lumbalgias mecánicas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una movilidad y una hidratación a nivel de los discos. Y te cambia la posición de la pelvis con el sacro, ¿no? Entonces el paciente se va mucho hacia anterior y va a generar dolores y hasta puede llegar a tener problemas a nivel visceral, a nivel del estómago, a nivel del piso pélvico, ¿no? Y la última, pues es un paciente que está completamente desbalanceado y la pelvis, o sea, no tiene un equilibrio, no está neutra, está en una tensión completamente, todos los músculos erectores están, pues de alguna forma inhibidos. ¿Por qué? Porque están demasiado contracturados, que no quiere decir que un músculo contracturado esté fuerte, al contrario, ¿no? Tiene una debilidad y su manera de defensa es quedarse como en tensión. Entonces, todo eso tiene que ver a nivel postural, a nivel con la boca, y te afecta incluso hasta la pisada, ¿no? Si una persona tiene un pie plano, un pie cabo a un pie neutro, toda esa modificación son las cadenas miofaciales, ¿no? Y bueno, en esta paciente también podemos observar aquí una rectificación. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en cuestión de simetría, pues la línea media sí es coincidente, ¿no? Tenemos la rectificación, bueno, de cervicales y podemos observar que, por ejemplo, la ligera asimetría que tiene la paciente es porque hay un punto de contacto prematuro en esta zona que se rehabilitó. Si ustedes observan, bueno, se ve, a diferencia, bueno, con todo y el jig que tiene, de todas formas, casi entran en contacto los premolares superiores con el premolar y el molar, a diferencia del lado contrario, ¿no? Que tienen un poco más de espacio y, bueno, y la ausencia de
de ese diente. Pero podemos observar que sí hay una simetría en líneas medias y una simetría pues facial también. Y bueno, los cóndilos tenemos un desgaste pues un poco más excesivo en la zona de la cavidad, pero la paciente, bueno, funciona de cierta manera y también, bueno, tiene contractura finalmente, o sea, son contracturas cervicales, ¿no? O sea, que se encuentre en una línea media, pues coincidente o más simétrica, no quiere decir que no presente ese dolor muscular. Entonces, ¿cómo se vería radiográficamente? Pues así como decía Norma, unas cervicales más rectas, y lo podemos observar también en la PA. Y bueno, tenemos de todas estas situaciones, pues el dolor y la postura, ¿no? Dependiendo de la postura que tienes, pues es el dolor en la zona donde te va a dar el dolor. Si es, por ejemplo, a nivel de cervicales, pues nos va a doler nada más la articulación y lo que viene siendo hombros y las ligeras desviaciones que se van presentando, todo lo que vemos como en color rosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a equilibrar de manera desequilibrada y pues va a dar esa armonía, pero va a causar dolor en otras partes de nuestro cuerpo. Si es en las lumbares, pues... Sí, porque generalmente todos son músculos antigravitatorios donde hay más puntos o sea, trigger points, vaya, puntos de dolor gatillo, ¿no? Que son básicamente los músculos antigravitatorios, que son tónicos, que están todo el tiempo, nos mantienen firmes para no caernos, y que están marcados ahí los puntos de dolor más típicos en un problema, que es los maceteros, los trapecios, a nivel de las lumbares, el glúteo y los peroneos y los tibiales, ¿no? La parte que son como los estabilizadores de nuestra postura y nuestro centro de gravedad, y va a recaer en la zona media, en las dorsales, generalmente donde se marca más una escoliosis. Que serían las de color azul. Ajá, las de color azul. En esas zonas. Entonces, si observan esa figura, pues van a ver que el cuerpo, pues, va a equilibrar hasta el dolor, ¿no? O sea, del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Qué nos causa todo esto? Pues inestabilidad del cuerpo, mareos, cefaleas, jaquecas, vértigos, dolores de espalda, que bueno, en este caso viene siendo por maloclusión, falta de dientes, prótesis mal ajustadas, obturaciones desgastadas, bruxismo, dolores cervicales, lumbalgias, ciática, podalgia, dolores matutinos, cansancio, esguinces, y por más tratamientos que se hagan, o sea, no van a mejorar. ¿Por qué? Pues porque necesitamos observar todo el cuerpo en un solo contexto, ¿no? O sea, no nada más enfocarnos en una zona que es la que generalmente el paciente refiere, ¿no? O sea, hay que observarlo de manera general. Sí, la postura que te da un paciente desde cómo habla, se expresa, se mueve, cómo llega a la consulta, te dice mucho desde cómo es su estado anímico. También si practica algún deporte es bien importante saber eso, porque si son de ejercicios de impacto, por ejemplo, nosotros atendemos muchos pacientes de rugby, de americano, ¿no? De fútbol, entonces ejercicios o básquetbol, ¿no? Que te rompen la nariz o ya te dieron un llegue, lo que sea, entonces a la larga te va afectando eso y no le presta a uno la atención, ¿no? Entonces, como les explicaba hace ratito en las posturas, si no ves bien y te haces hacia adelante, estás haciendo mucha tensión en tu cuello y también modificas la mandíbula, que tiene mucha unión a las primeras cervicales, al atlas y al axis, ¿no? O si la gente que tiende mucho a irse para atrás, por ejemplo, los que manejan los coches de carreras, ¿no? Que de por sí tienen mucha masa muscular a nivel del cuello por todo el esfuerzo que hacen para mantenerse, ¿no? Pero tanto el tiempo en mucha rectificación, igual que un motociclista, por el peso de, los rallies, por el peso de los cascos, ¿no? A pesar de que generan muy buena fortaleza muscular, pero a nivel articular, pues hay mucha tensión, ¿no?
Entonces, valorar siempre la posición antes que hacer alguna otra cosa, yo es lo que recomiendo, ¿no? Ver cómo está, preguntar si ve bien, si usa gafas que estén niveladas con las orejas, etcétera, etcétera, y hacer una valoración rápida a nivel de cavidad oral y palpaciones de los tejidos, ¿no? Y del cuello, la tráquea, si traga saliva y hay buen movimiento, ¿no? De los huesos yoideos, la tensión en los infrayoideos, todo eso te puede decir mucho y puedes complementarlo y tu paciente va a estar mucho más agradecido, va a estar con un resultado mucho más rápido, eficiente y sobre todo tratar el dolor, ¿no? Que el dolor siempre es como un issue, ¿no? En todas las áreas de la medicina. O sea, tratar gente con dolor crónico, pues sí es difícil, ¿no? Porque ya están cansados. Y pues aquí la postura ideal sería como esta, donde pues no vamos a tener tanta contracción muscular. En un caso de protracción, pues hasta la posición del yoides cambia. Entonces, al cambiar la posición del yoides, pues también te va a dar cambios en tu tono de voz, ¿no? O sea, la respiración te va a costar algunos más trabajo que entre el aire y ventilar, ¿no? Toda la zona. Incluso muchos pacientes tienen problemas de deglución por lo mismo, ¿no? La gente que se atasca con la saliva, pues tiene mucho que ver ahí con la armonía a nivel de los cartílagos y músculos del cuello, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con protracción, pues obviamente va a estar, bueno, con la cabeza más adelantada y la tensión muscular pues la va a dar más a la base del cráneo. Un paciente con retracción pues va a tener esos problemas, por ejemplo, de deglución, porque está más cerca las cervicales de la posición del yoides, ¿no? O sea, es como hacer una convexa y cóncava. Generalmente a la hora de dormir o a la hora de las vías aéreas, pues siempre está esto muy acortado, este músculo del platisma, va a estar con demasiada tensión, y a lo mejor es gente que notan que está con la boca abierta todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene demasiada tensión en la parte anterior del cuello y en la noche pueda tener apneas de sueño, ronquidos, sí, o son los atragantamientos, exacto, son los roncadores, sí. Y bueno, estas maloclusiones no solo se pueden relacionar con la posición de la mandíbula y el cráneo, sino también con la columna cervical, los hombros y la columna lumbar, que es lo que, bueno, hemos estado hablando durante estos minutos, ¿no? Hay una imagen para que observen, bueno, identifiquen mejor las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y las sacroiliacas o sacrocoxígeas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un paciente que es el que generalmente llega a nuestro consultorio dental, pues es el que tiene problemas en las cervicales, ¿no? Que serían dolor de cabeza, insomnio, presión alta, neuralgias, zumbido de oídos, los tinnitus, problemas oculares, auditivos, las contracciones musculares o contractura muscular. Y gente también que refiere muchos chasquidos, que les crepita o les truena mucho la articulación o se queden trabados, ¿no? O que sientan que se cansa más un lado que el otro para masticar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahí entramos mucho también en la relación con el otorrino, ¿no? Que finalmente, pues él cuando no observa algún problema en oído, pues inmediatamente lo relaciona con dolores articulares. Entonces, sí hay que observar, yo creo que dentro de nuestro diagnóstico o donde nos basemos nuestros estudios para hacer un diagnóstico, pues sí siempre meter una PA, la lateral del cráneo, que nos va a ayudar mucho para ubicar mejor esas zonas. Si son a niveles torácicos, bueno, pues va a ser el dolor de hombros, espalda alta o media y dolor en pecho, que es lo que generalmente relaciona. Sí, porque modifica mucho la postura y hay un acortamiento de los pectorales y eso lo que hace es que estés con los hombros en protracción o hacia anterior y eso te empuja las cervicales hacia que estés rectificada y hacia inversión también de la misma lordosis. Eso quiere decir que si la lordosis normal es así, ahora va a estar recta y con una inversión, quiere decir que hay un punto más de carga y pueda generar inestabilidades a nivel de ciertos cuerpos vertebrales y generar
mayores problemas, ¿no? Y lo que decía yo hace rato, a nivel lumbar, pues las lumbalgias famosas, o las ciáticas, o que tienen debilidad o dolor en miembros inferiores, hernias, o que se quedan como, o sea, muy fácilmente bloqueados o contracturados, ¿no? O que siempre tienen una rigidez o un dolor, o se cansan mucho al estar de pie también. Y bueno, esto demuestra que existe una íntima relación de los problemas posturales en la boca, con la boca, los dientes, y todo esto va relacionado a la odontología. Los problemas aquí posturales, bueno, los vamos a dividir en tres, que pueden ser descendentes, ascendentes o mixtos. Obviamente, en la zona dental, pues vamos a hablar de los tipos descendentes, que aquí involucran a todo lo que tiene que ver con la articulación temporomandibular, o sea, la cuestión dental y la maloclusión. Aquí, por ejemplo, si tenemos una prótesis mal ajustada, o sea, que esté más alta, y tenemos un punto de contacto prematuro, obviamente nos va a causar una desviación en la zona mandibular y nos va a dar un tipo de desoclusión del otro lado para compensar. ¿Qué va a pasar con el paciente? Que va a referir dolores de articulación temporomandibular y dolor en el cuello, o sea, ya va a empezar a sentir las contracturas y a modificar para equilibrar toda esa zona. Por eso es que los pacientes, digo, a todos nos pasa, o bueno, nos pasó en algún momento, que si no ajustábamos bien un punto, pues en el momento le dolía, le dejaba de doler y ya no asistía, ¿no? Pero bueno, es importante que sí observemos todos los puntos de contacto sean los correctos para evitar que nuestra mandíbula se adapte a un desequilibrio que va a ser funcional, pero no el correcto. Y el tipo ascendente, que sería... Bueno, es que aquí, retomando el tema de las cadenas miofaciales y toda la fuerza que hay, porque nuestro cuerpo, al fin y al cabo, es física, ¿no? Pura física, son brazos y vectores de fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un jugador que se esguinza un tobillo, el mecanismo de inversión forzada que tienes ya genera un bloqueo a nivel del medio pie, a nivel de la articulación filoastragalinea, y de ahí viceversa se va subiendo porque va modificando la alineación. Esa es una lesión ascendente, o sea, que va subiendo, y si ese paciente no se trata y sigue haciendo deporte o su actividad o lo que tenga que hacer con esa lesión que no se atendió previamente o no quedó bien, pues va a generarle vicios posturales, compensaciones, adaptaciones que puede pensar que sean correctas, y a la larga va a ir compensando la columna, el hombro, llegar hasta la articulación temporomandibular. Y también la gente que tiene un tema, pues, un poco genético, por decirlo así, o corrección cuando son unos críos y no les corrigen la pisada o la alineación, hay un varo, un gen recurvatum, o que están valgos y varos como charritos, como la imagen de ahí, o al revés en X. Todo eso te va cambiando la biomecánica articular, y todo nuestro cuerpo son bisagras, estamos articulados de pe a pa, unidos también por ligamentos, y que son los que dan la mayor estabilidad de la propiocepción del cuerpo. Aquí digo, sería importante observar que, por ejemplo, un paciente que tiene algún problema plantar, observar en la cuestión dental cómo se comporta o qué tipo de maloclusión tiene para pues hacerlo como más enfocado en qué tipo de aparatología o qué tratamientos vamos a dar, ¿no? O a qué edad también se presenta todo esto. Y bueno, el tipo mixto, que ya sería la combinación del descendente y el ascendente, que prácticamente es como la relación que tenemos ahorita en la clínica, donde estamos ubicando toda la parte dental con la parte postural, ¿no? Un paciente que es ortógnata o que tiene una oclusión normal, pues va a ser un paciente que tiene una postura corporal o una columna normal. Un paciente clase 2 o que tiene la mandíbula retruida, pues va a tener una lordosis, una cifosis, va a estar adelantado
Si es una cifosis, va a estar rectificado. Va a estar rectificado el cuello. Y si fuera un paciente como prógnata, que generalmente los pacientes prógnatas tienen una relación con el pie plano, sí, ¿no? Entonces, ahí, bueno, también la posición del cuerpo lo vamos a ver que está más hacia adelantado y que su postura de los talones pues va a ser más fuerte. O sea, su pisada siempre va a ser como más en el talón, ¿no? Sí. De hecho, hace un año, no sé cuánto, hicimos una prueba con una pacientita, una niña, que se esguinzaba recurrentemente los tobillos, es bailarina de ballet, y hicimos unos test y unas pruebas de hacer con la mordida y hacerle diferentes apoyos a nivel plantar, ¿no? Y era un cambio importante cuando ella hacía mordía, tenía mayor estabilidad del pie. A esto me refiero cuando eres demasiado laxo, también tienes que hacer un cambio a nivel propioceptivo, ¿no? Y como les decíamos al principio de la charla, todo está regido por la boca, porque son los captores principales de la postura. Entonces, la gente como que no entiende la relación que hay. Cuando hicimos esa prueba, pues, todos se quedaron así como, pues sí se siente un cambio, ¿no? Es una prueba que la puede ser muy fácil con una batelenguas y se lo das a que lo muerda. Y ahí puedes observar ese desequilibrio clusal que existe y vas a ver hacia dónde también se descompensa su cuerpo, se desequilibra. Y la debilidad que hay a nivel de la cavidad bucal. Y bueno, lo que buscamos siempre pues es buscar esa simetría facial en los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, ya no hay que buscar tanto la simetría, sino también las asimetrías, porque creo que en este punto buscar la asimetría nos va a dar un diagnóstico más amplio y de los tratamientos que podemos pues mejorar en nuestros pacientes. Aquí, bueno, si la asimetría facial se acompaña de una limitación en el movimiento, pues de la columna vertebral hacia un lado o hacia el otro, va a ser el axis, o sea, va a ser nuestro eje de rotación del cuerpo y ahí vamos a poder observar mejor ese desequilibrio. Por ejemplo, un paciente prógnata, pues dentalmente lo vamos a ver de esta manera y si lo vemos, bueno, en una fotografía lateral, pues vamos a observar esa mandíbula protruida, ¿no? Que está más hacia adelantada. ¿Cómo lo veríamos? Su postura, o sea, ya viendo corporalmente, pues sería hacia adelante, va a existir aquí en las cervicales una rectificación y la postura de la mandíbula pues siempre va a ser hacia adelante. Y en esta zona pues vamos a poder observar que también, o sea, el apoyo va a ser en los talones, ¿no? Sí, su eje de gravedad ahí está completamente fuera de balance, ¿no? Entonces, ese paciente puede mantener siempre algún dolor lumbar o mucha tensión a nivel de los trapecios y la postura que va a generar es como si se fuese a caer hacia el frente, pero echado hacia atrás todo el tiempo, ¿no? Y a la larga también se puede hacer una rectificación con una inversión de la curva, o sea, que esté como un cuello de ganso, ¿no? Hacia adelante. Sí, como de cisne, ¿no? Y bueno, los tratamientos que hacemos en ortodoncia o ortopedia, pues serían colocación de aparatos que nos den la expansión en la zona maxilar, máscaras faciales, ortodoncia, bueno, dependiendo de la edad, es el tratamiento que pues vamos a darles, ¿no? El tratamiento en fisioterapia, pues sería todo el tema de liberación miofascial, movilizaciones artrocinemáticas, que es terapia manual, liberación de tejidos blandos, aplicación de láser. Nosotros aquí somos una clínica de alta tecnología médica que tenemos siempre equipo de última tecnología para procesos de recuperación más pronta y el paciente tenga unos resultados más eficientes, ¿no? La magnetoterapia, por ejemplo, ayuda mucho a la hidratación y al aumento de la circulación y desinflama, trabaja a nivel de los cartílagos, ¿no? Pero tratando de siempre hacer una relajación de la musculatura va a servir muchísimo al paciente para tener ese descanso y
pues sinergia, ¿no? A nivel muscular, que haya una competencia de los músculos, el que tiene que activarse con el que tenga que relajarse y viceversa. También podemos hacer función seca, la parte de la tecarterapia, que les ayuda mucho al nivel de la colágena, para relajar, para un proceso crónico o proceso agudo, también depende ahí cómo lo apliquemos. Y hay pacientes que les hacemos algún tipo de vendaje neuromuscular, porque, por ejemplo, aquí que llegan pacientes con parálisis faciales, yo lo que hago, igual los mando con Ana para que les ponga algún tipo de aparato y no se estén mordiendo, ¿no? En la noche, o empiece a tener una debilidad o una atrofia mayor, ¿no? Y a nivel del agujero del conducto auditivo, ayudar a que se desinflame y quite expresión en esa zona. Entonces les pone los, ¿cómo se llaman? Utilizamos trainers en pacientes con parálisis facial para que ayudemos en la cuestión muscular y nos mantenga un poco o elimine un poco esa laterognasia que se produjo por la parálisis facial. También dentalmente, bueno, usamos el láser como terapia para ayudar a descontracturar o a reducir el dolor miofacial. O la inflamación, o potencializar el efecto de la anestesia también. Y bueno, ella también lo ocupa en la parte de los blanqueamientos, ¿no? Para pacientes que tienen herpes también, con nosotros que llegan por neuralgias trigeminales, tienen mucho dolor a nivel facial, ¿no? Y mucha tensión. Entonces, todo es como que seamos un equipo multidisciplinario, ¿no? Y saber canalizar, porque no somos todólogos, y eso yo creo que caracteriza cuando eres un buen profesional de salud, que zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, yo que me especialicé o me certifiqué en ATM, pero no soy odontóloga, ¿no? Entonces, yo me dedico a la parte de dolor, movimiento y fuerza, la parte de rehabilitación, canalizar a la especialidad de odontología, o con el otorrino, que es lo que hacemos también nosotros, ¿no? O sea, estar siempre, y en la parte de los neurólogos, que sepan mucho que también podemos ayudar en la parte de dental y de fisioterapia en combinación para un resultado más óptimo, ¿no? Y bueno, en un paciente clase 2, estaríamos hablando de un retrognatismo, pues vamos a observar que la postura del paciente generalmente es adelantada, o sea, su cabeza es hacia adelante y hacia abajo, como si estuviera agachado, y por la misma posición, o lo que hablábamos hace un rato, de la lordosis que presenta el paciente y se pega más al yoides, pues no permite también como ese paso de aire, ¿no? Entonces, generalmente el paciente clase 2, pues siempre es la cabeza baja para que pueda tener mejor entrada de aire. Y pues vamos a observar igual, o sea, la mandíbula retraída, y así lo observaríamos como si estuviera más rectificado también, pero con una ligera curva en la zona de las cervicales. Entonces, bueno, los tratamientos que damos, pues de igual manera serían tratamientos de ortodoncia o de ortopedia, ¿no? Y ya en fisioterapia, pues igual masajes, para quitar toda la tensión muscular. Sí, la electroestimulación, corrientes analgésicas, terapias de técnicas manuales, puede ser osteopatía también, o puede ser, bueno, aquí hacemos mucha terapia manual, ¿no? Desde terapia del método Holt, Mackenzie, Mulligan, Maitland, todo lo que es a nivel correctivo, a nivel de la articulación, generas que esa articulación se libere y vuelva a su postura normal, anatómica y funcional, ¿no? Que se quiten desbloqueos, y hacer una reeducación a nivel de la columna, modificando con ejercicios, ayudándonos también con aparatología como ultrasonido, láser, la TRT o radiofrecuencia, la electroestimulación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también lo que tenemos que hacer es hacer la parte de la elongación y el fortalecimiento para que pueda haber un equilibrio muscular, porque todo nuestro cuerpo está regido por la postura y la fuerza, ¿no? Entonces, no solamente es relajar, sino también trabajar ejercicios para flexibilizar y generar la fuerza que esté carente en ese momento, o quitar los músculos que están sobretrabajados
y los que no están trabajando, pues despertarlos, ¿no? Darles tonicidad. Generalmente el paciente clase 2 pues casi tiene una tonicidad más baja, ¿no? Y bueno, en un paciente ortógnata pues sería, pues realmente, ya yo creo que su contracción muscular pues prácticamente va a ser por alguna tensión por bruxismo o estrés, ¿no? O sea, es lo que hemos observado más común. Y bueno, aquí en la clínica, pues sí, como les decía Norma, pues hay distintos tipos de aparatologías que todos son de alto nivel y que tienen distintas funciones dependiendo de las necesidades de cada paciente. Y pues lo que se hace prácticamente es llevar un tratamiento en conjunto para que se haga ortodoncia con fisioterapia, reducir lo más que podamos esas contracturas o tensiones musculares y que los tratamientos también sean más cortos, sean más efectivos y pues finalmente darle al paciente pues esa armonía. No, y una calidad de tratamiento, ¿no? Que sepan que porque son muchos pacientes que ya vienen viciados de muchos lados con dolores, que su problema no es ni siquiera ese y viene de otro lado, ¿no? Entonces siempre el paciente ya está cansado y va a querer un resultado pronto. Entonces nosotros nos hemos enfocado en hacer protocolos, en analizar a cada paciente individual, verlos, darles atención y ese trato cálido y ser honestos, ¿no? Si no podemos con eso, pues decir, mira, yo no soy la experta, pero te puede ver Ana o te puede ver fulanito, ¿no? Y hacer ese tipo de trabajo mutuo y en conjunto para que el paciente reciba lo mejor, ¿no? Que al fin y al cabo, pues esta profesión es de mucho humanismo, de mucho contacto y de empatía, ¿no? Entonces, casi todos los pacientes les da susto ir al dentista, ¿no? Entonces, o tienen malas experiencias. Entonces, también tratar de que sea un ambiente cálido, cómodo, agradable, y al menos aquí, siendo comercial de Physio and Health, como clínica integral, tratamos al paciente no como un paciente, ¿no? Sino como una persona como si fuéramos nosotros, ¿no? De tu casa, ¿no? Una familia más, ¿no? Entonces, que si viene mal, se vaya feliz, ¿no? O si llega sonriendo, se vaya más feliz. Entonces, trabajar con la gente humanamente y sinceramente es lo que tratamos de hacer nosotros, combinando especialidades, ¿no? No, y evitar retratamientos, ¿no? Porque aquí el tema es que ya no captar al paciente de tal manera que ya sea el tratamiento como definitivo y el permanente, o sea que ya no tengas necesidad de buscar algo más porque sigues sintiéndote mal, ¿no? Yo creo que sí es muy importante, aunque lo repita muchas veces, sí enfocarnos a ver a nuestro paciente como todo en uno y así pues dar el mejor tratamiento posible para evitar precisamente eso, que el paciente siga buscando otro tratamiento, ¿no? O sea, que sea ese y con ese quedó bien, quedó contento y pues que nos recomiende, ¿no? Finalmente, o sea... Sí, de hecho nos pasó el año pasado un paciente que llegó conmigo que ya había recorrido todas las clínicas del mundo a nivel de fisioterapia y yo lo empecé a ver y le dije, es que yo no te encuentro ningún tema, lo mandaban por un dolor de cuello, ¿no? Lo empecé a revisar y le dije, no, permítame tantito, le dije, es que la verdad yo no te puedo ayudar. O sea, se me quedó con cara de, o sea, ¿qué te pasa, no? Le dije, mira, yo soy muy honesta, le dije, pero tú no me necesitas, lo que tú necesitas es que te vea un dentista, ¿no? Le dije, y aquí en la clínica conmigo está mi hermana, que es odontóloga, ortodoncista, hace ortopedia bucal y rehabilitación, permite que te valore, no sé qué. Lo revisa y el paciente jamás estuvo conmigo en fisioterapia, jamás se atendió conmigo porque su problema era de la oclusión. Entonces Ana le puso un tratamiento de ortodoncia y son de esos pacientes que te abrazan y te dicen, oye, nadie en la vida me había dicho que mi problema era la boca. Y yo llevaba pagando infiltraciones, tratamientos, no sé qué, se le corrigió el problema bucal, y es un paciente feliz que maneja su vida estresada todo el tiempo, pero ya no tiene dolor, ¿no? Porque su problema no era... Sí, vivía de los medicamentos, vivía de muchas cosas
que, bueno, creo que a todos nos ha pasado y llegan a pensar que son dolores suicidas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo ideal es prestarles atención al paciente, quitarles pues ese dolor y diagnosticarlos de una manera honesta, sin querer vender algo por ganar más y darles el mejor tratamiento. Creo que eso sería todo. Y pues en realidad aquí lo que hacemos es trabajar en conjunto, dar pues el mejor nivel de tratamientos que se puedan hacer y pues ser empáticos con el paciente finalmente. Y como aquí decimos, hacemos sonrisas. Sí. Ese es nuestro hashtag. Sí, el eslogan principal. Hacemos sonrisas y pues hacerlas prácticamente pues al 100, ¿no? Y yo creo que si esta conferencia llega no solamente al área dental, ¿no? Que también escuchen otros médicos especialistas, o sea, tengas la idea, porque a veces no lo sabes, ¿no? De que cuánta relación tiene una cosa con la otra. Y no es que quitemos importancia a uno o al otro, ¿no? Sino es trabajar multidisciplinariamente y siendo las cosas pues muy metódicos, muy analíticos y muy sinceros, ¿no? Haciendo una muy buena anamnesis, una buena valoración, y vas a tener un resultado pues, maravilloso, y vas a tener un paciente contento que se te va a recomendar, y así básicamente es una cadenita como de favores, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque un paciente agradecido es un paciente leal, es un paciente que toda la vida va a hablar bien de ti. Sí, que te va a recomendar. Entonces, pues los invitamos a que vengan a conocernos, vengan a conocer la clínica. Si tienen algún paciente que independientemente del tratamiento que esté utilizando requiera alguna cuestión de fisioterapia, pues aquí es recibido con los brazos abiertos y pues los invitamos a que observen a sus pacientes, así que de pies a cabeza, para que podamos determinar realmente pues de dónde vienen todas esas anomalías. Y pues les agradecemos mucho a la doctora Cordero, al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Rey, si nos está viendo, yo le mando un beso y un abrazo. Yo también. Aquí las hermanas Calzada lo queremos mucho y pues cualquier cosa, aquí estamos. Las puertas están abiertas, gracias por el espacio, el tiempo, y si tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, comercial, sí. Estamos con las orejas paradas. Bueno, pues después de esta muy interesante plática de la doctora Ana Calzada y Norma Calzada, donde han recibido muchos saludos. El doctor Carlos Carmona les manda saludos, presidente del Colegio Nacional, dice que un saludo, buenas tardes. Hemos recibido pues también muchas preguntas. Comentan que es un tema muy interesante y muy controversial, y hasta piden más bibliografía, pero antes de que den la bibliografía hay un par de preguntas. Una de ellas del doctor Oscar Tabela, que manda saludos desde Aguascalientes, dice, el doctor Oscar pregunta, ¿qué pasa con las variantes de las mordidas cruzadas y la postura global? Bueno, pues yo creo que ahí sería una cuestión de lo que más o menos hablaba Norma, de la postura en la parte ascendente. O sea, las piernas, ¿no? O sea, la cuestión de las piernas que están como charritos, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera coloquial. Yo creo que en esa parte podríamos observar
si hay, o sea, la relación que existe de los pacientes con esa posición en los miembros inferiores con las mordidas cruzadas, o los pacientes que también llegan a tener rectificación, o los pacientes prógnatas finalmente, o sea, la postura plantar es la parte que yo creo que podríamos observar en las mordidas cruzadas. Y justamente ahorita que habla la doctora Ana de las mordidas de los pacientes prógnatas, esa es otra pregunta. ¿Qué relación existe entre un paciente prógnata y el pie plano? Hacen esa pregunta, doctora. Pues ahí sería la postura, que es plantar, o sea, su apoyo está más en el talón y la posición de la cabeza es hacia adelante. Entonces está compensando de una manera así, ¿no? O sea, los miembros inferiores o los talones hacia atrás, ahí es el apoyo, y la parte de la cabeza viene haciendo hacia adelante. Entonces el crecimiento de la mandíbula sería horizontal y hacia adelante. Ok. Mandan saludos desde Nuevo Laredo, la doctora María Concepción Vázquez, desde la Ciudad de México, Bel Reyes, Iriar, y preguntan, ¿hasta qué edad puedo utilizar brackets y corregir mi mordida? Les preguntan. Bueno, yo creo que para usar ortodoncia no hay una edad, bueno, sí hay una edad, ¿no? Digo, no vamos a poner a un paciente de 70 años brackets, pero yo creo que si nuestro hueso, nuestras raíces, estamos bien, yo creo que no habría ningún problema. O sea, actualmente pues ya hay distintos tipos de ortodoncia por medio de alineadores o la ortodoncia tradicional, ¿no? O sea, con brackets. Entonces yo creo que en la parte de ortodoncia un límite pues sería que no tengamos la calidad de hueso y raíces para colocar una aparatología fija. Y ortopedia pues es hasta que el paciente prácticamente está dentro de su pico de crecimiento, en el que podemos modificar el crecimiento de sus maxilares. Ok. Otra pregunta para ambas, la doctora Ana y para Norma Calzada. ¿Qué tanto disminuyen los dolores de cabeza si van a fisioterapia y acompañan ese tratamiento con ortodoncia? Pues bastante, porque estás trabajando a nivel miofacial y toda la tensión de los músculos que sostienen la cabeza, ¿no? Que básicamente el trapecio es el que tiene más tensión en esa zona, y toda la musculatura del cuello, ¿no? Entonces, a nivel de la mandíbula y de la articulación, todos los músculos de la deglución y los músculos oblicuos del cuello que estabilizan a la cabeza, ¿no? Con los músculos multífidos y, bueno, otro paquete muscular a nivel más profundo y superficial, tiene mucha relación a la tensión. Entonces, yo creo que relajando la boca, tienes mucha descarga a nivel del occipital, ¿no? A las apófisis mastoides, y a nivel de las cervicales altas, quizás que rigen todos los movimientos de rotación del cuello, ¿no? O sea, la estabilidad de la cabeza. Bueno, yo lo que he visto es que los pacientes que tienen su primer contacto cruzal es en los segundos molares, porque están más extruidos generalmente, tienen ese dolor de cabeza, que es un dolor que ellos dicen que es vertical, o sea, toda esta zona que recorre hacia arriba. Entonces, al enfocarnos en esa parte, por ejemplo, hacemos ortodoncia y braqueamos hasta el segundo molar. En el momento en que se nivela y hacemos fisioterapia, el paciente es como en automático deja de tener esos dolores de cabeza. Sí, porque se relaja toda la musculatura de los temporales y parietales, y ahí están todas las suturas del cráneo, ¿no? Entonces, a nivel miofacial y a nivel cráneo sacral, toda la relajación de las suturas del cráneo y esas que son articulaciones al fin y al cabo, y los músculos de los temporales y los parietales, que son los que más tensión hay, pasa la arteria temporal también por ahí. Entonces, descargas esa tensión ahí a nivel del maxilar superior y el ATM, pues el paciente siente una relajación, y en automático el flujo sanguíneo también se mejora, ¿no? Entonces, porque está
a nivel arterial, ¿no? La arteria vertebral, la carótida, todas esas que irrigan mucho y hacen mucha congestión cuando hay contractura, pues liberas ese retorno, ¿no? Ese flujo. Ok, y preguntan justamente qué tanto afecta la pérdida dental con la postura. Pues yo creo que ahí es lo que hablábamos, ¿no? O sea, dependiendo de qué dientes son los que perdamos, pues obviamente oclusalmente se va a compensar esa mordida. Entonces, es como si tienes un coche y se te poncha la llanta, ¿no? Y le pones la de la carriola y es un tráiler, entonces estás descompensado todo el tiempo. Entonces todo ese impacto, como si fuera un sub y baja, ese desnivel, o si traes un tacón se te rompió ahí, pues sí, vas a caminar al mal, ¿no? Entonces todo eso a la larga te genera desgaste, te puede generar una elongación de la cápsula, porque en la articulación temporomandibular hay un menisco como en la rodilla, ¿no? Entonces también hay ligamentos, hay líquido sinovial. Entonces, eso lo que va a hacer es que se gaste ese menisco y ese cartílago. Entonces, es un paciente que va a tener un chasquido, un dolor muy fuerte, puede tener una irritación a nivel del nervio facial o trigémino, un paciente que se le inflame el oído constantemente, un paciente que tenga tinnitus o vértigo. Todo eso te va generando, no solo a nivel muscular, porque somos todo estamos unidos por fascia en todo el cuerpo, hasta en el estómago, los intestinos, ¿no? Todo eso nos va uniendo. Una cicatriz, por ejemplo, tiene mucho efecto a nivel postural también por retracción. Entonces, una cicatriz muy adherida, muy fibrosa, muy queloide, muy pegada, ¿no? También a la larga a nivel muscular te va afectando y te va afectando a tu postura y te va afectando en el dolor, porque es un mapa del dolor, una cicatriz, ¿no? Entonces, si no tienes un contacto correcto y estás cojo, por decirlo así, de la boca, ¿no? O sea, que tienes un balance, nada más es imaginar toda la parte del desequilibrio que hay y toda la carga que hay de un lado, la tracción tan fuerte, miofacial y muscular y ligamentaria, y el otro lado, pues, ni se enteró, ¿no? Sí, o sea, es un desequilibrio funcional que te va a dar un desequilibrio estético también, ¿no? Y no nada más en la boca, en la cara, o sea, también va a ser en el cuerpo. Entonces, sí es importante rehabilitar al paciente y a lo mejor en esa parte articular completo, ¿no? Para rehabilitar, o sea, no nada más unilateralmente, si es que es solo un lado el que faltan los dientes, ¿no? O sea, hacerlo de manera completa para equilibrar toda esa parte justamente. Entonces, sí es importante, ponte los dientes. Sí, o sea, sí es importante, pues, la maloclusión o ese desequilibrio oclusal en cuestión de la postura. Sí, porque ya no va a ser solo estético, sino funcional a la larga, ¿no? Entonces, si no tienen dientes completos, por favor, vayan a que les pongan dientes. Si no ven bien, vayan al oculista por unas gafas. Bueno, ¿y qué podrían decir en cuanto a la importancia de esta relación entre un fisioterapeuta y un cirujano dentista? Bueno, pues yo hace unos ayeres, cuando estudiaba, precisamente estaba en el propedéutico de ortodoncia, había un compañero que la verdad es que todos creo que nos reímos un poco de él, ¿no? Porque él decía que quería hacer como como una fisioterapia maxilar, ¿no? Y nadie le hacía caso, o sea, todos decíamos como, o sea, ¿y eso qué, no? O sea, ni al caso con tu comentario. Pero creo que ya después de estar en esto las dos juntas y ver a los pacientes en común, pues sí es realmente importante porque todos necesitamos hacer un equipo, todos dependemos de todos y en este caso sí ayuda mucho la cuestión de, por ejemplo, de hacer una descontractura por medio de aparatos o manualmente para ayudarnos a buscar el equilibrio un poco más rápido con nuestros tratamientos dentales.
porque hay pacientes que, así como te ejercitas, ¿no? O sea, que necesitas hacer ejercicio para sentirte bien, pues también hay que darle tonicidad o romper un poco esa tonicidad de los músculos que estén contracturados. Entonces, sí, la relación de fisioterapia y odontología creo que es muy, muy buena, y sí la debemos de considerar en nuestros tratamientos, ¿no? Y más en los pacientes que ya tienen bastante tiempo con problemas de dolor de cuello o dolores de articulación. Sí, de hecho yo aquí en la clínica, antes de que mi hermana estuviera acá conmigo, o sea, yo tenía muchos pacientes que me daba como esa duda a nivel de cómo les veía la boca. Digo, yo no soy dentista, pero tú tienes una idea, ¿no? Después cuando hice mi certificación de ATM, pues te caen como más 20, ¿no? Y te das idea de cuánta relación hay, ¿no? Y saber la anatomía pura y todo eso tiene mucha relación también. Y mucho paciente que tiene contracturas crónicas, pues sí me di cuenta que tenían mucha tensión en la boca, ¿no? Entonces, a la hora de yo hacer las valoraciones, pues le decía a mi hermana, oye, ven y revísalo, y a lo mejor un guarda. Y así empezamos a venir, les tomaba un molde, la radiografía, no sé qué, y bueno, ya después ya se pudo venir acá conmigo unos días, y ya está el consultorio dental aquí, y ha sido como más fácil, y el trabajar en conjunto yo creo que el paciente lo agradece más, ¿no? Porque también ellos se está haciendo como una conciencia y una cultura que no tenemos aquí en México, de compartir diagnósticos y compartir especialidades, ¿no? Y el único beneficiado o el afectado, pues es el paciente, ¿no? Entonces, a mí, mi experiencia en la parte de fisioterapia o de deporte también, el involucrar la parte dental con Ana ha sido bastante bueno en resultados a los pacientes. Me facilita a mí también poder trabajar mejor al paciente, porque ella en la parte funcional, a nivel de la oclusión, a nivel biomecánico, también me ayuda a que se relajen ciertas estructuras adyacentes a la zona, ¿no? En este tema de la columna o el cráneo, ¿no? Entonces, es más fácil tratar al paciente, el paciente tiene menos dolor, el paciente se siente más rápido, por decirlo de alguna forma, mejor, ¿no? Y los resultados son más óptimos, más padres, y el paciente, pues no hay tanta reincidencia a que regresen a ese problema, ¿no? Digo, a menos que tengan un accidente, ¿no? Pero yo creo que hacer bien la parte de la praxis y combinar eso, los resultados son mucho mejores. En mi experiencia, lo hablo porque lo veo, lo he palpado, lo he visto en las caras de mis pacientes, en los comentarios y en los agradecimientos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bueno tener a alguien que sepa trabajar también la parte bien de fisioterapia y que tenga una especialidad, un curso, un diplomado, lo que sea, porque no nada más es mover por mover, ¿no? También hay que saber hacerlo. La cara es muy delicada, la boca mucho más. Entonces, igual si te hacen una mala endodoncia, pues todos los problemas, ¿no? Un implante se les va a estar haciendo, pues tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que haciendo las cosas bien y sabiendo que vamos a pedirle al dentista y sabiendo que el dentista sepa que es una contractura también, te puede ayudar bastante y el resultado es el mejor, ¿no? Yo creo que es devolver ese desequilibrio inconsciente a un equilibrio consciente, ¿no? O sea, en la cuestión, pues, de postura que estamos hablando. O sea, es sí modificar de cierta manera, o modificar, pues, el cuerpo completo, aunque no somos iguales lado derecho o lado izquierdo, pero sí equilibrarlo ya de manera consciente. Así es, y yo creo que va a estar interesante ahora, después de todo lo que hemos estado viviendo las últimas semanas, los últimos meses en estrés en cuanto a la pandemia, en este tipo de pacientes que tengan algún tipo de dolor asociado al estrés, yo creo que va a estar interesante ahí la práctica, y seguramente va a haber más casos, ¿no? Seguramente vinculados. Digo, realmente no es
así que nos volvamos unos colocadores de férulas o de guardas, ¿no? Oclusales, sino más bien, bueno, si vamos a poner una férula o un guarda, bueno, pues también checar los puntos de contacto para no desequilibrar más si es que se encuentra de esa manera, ¿no? O sea, sí volvernos una ayuda, pero observando bien todo el paciente. Así es, pues les comparto un poco de los comentarios que han mandado a través de las redes sociales. Paula Sánchez Mendoza, me encanta la plática, saludos desde Nanchital, Veracruz. Henning Bissell también manda saludos. Frida M.A., Gaby AGH también comenta que es primera vez que veo una explicación tan acertada y completa de la posturología. Un aplauso a las doctoras. Oscar Favela manda saludos. Marta Saavedra, Maident, Juan Carlos Frías Morelos de la Academia Potosina de Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial, orgullosamente filial de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Moreno Renata, muy interesante y controvertido el tema, muy buena plática, saludos. Rosa Marta Mora. Socorro Gómez Silva también les manda saludos. Raúl Quintero, la doctora Clarita Cabrera, es muy interesante el tema. Lucio Enrique Cardoso, Anita, te mando un fuerte abrazo, qué gusto verlas. Ya ven, yo les dije que sí las iban a conocer. Erika Romero, saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Desde Nuevo Laredo, María Concepción Vázquez. Joselito Martínez Ochoa. Bueno, pues ya al ratito que puedan ver todos estos saludos. A nuestros fans. Autógrafos, por favor, de tal horario. No, pero en realidad estamos abiertas a los comentarios buenos y malos, también a las dudas y a lo que podamos aprender todos, ¿no? Porque realmente creo que es un nutrimento para todos. Así es, pregunten si dan algún curso y quieren más bibliografía sobre este tema, así que... La verdad es que pues, o sea, ya nos pasamos creo que un poco del tiempo también. Pero pues es un curso con mucho gusto, aquí tenemos un salón. También cuando quieran venir a conocer aquí de todo lo que hacemos, estén tranquilos que estamos con todos los lineamientos ahorita por este tema de pandemia a nivel de sanitización del lugar y las medidas precautorias, ¿no? Entonces, con mucho gusto podemos hacer alguna cosa, ya sea virtual como ahorita, o en un futuro acudir aquí y hacer algo de práctica. O en el colegio donde ustedes nos digan, con gusto vamos o vienen. Claro que sí, claro que sí. Y ya seguramente se organizará alguna otra conferencia para que puedan ahondar un poquito más de este tema y los puntos que se hayan quedado ahí como pendientes, que ustedes puedan abarcarlos un poco más. Bienvenidas. Muchas, y pues bueno, gracias. Muchísimas felicidades a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, del doctor Carlos Carmona Cetina, presidente del colegio, del doctor Ricardo Rey, de la doctora Lili Sosa, la doctora Yadó, Napo, que gracias a él se está haciendo ahorita la transmisión a distancia. Nos hacen ellas. Así es, y agradecerles a todos los que están del otro lado escuchando, que estuvieron aquí acompañándonos el día de hoy, la noche de hoy, les agradecemos muchísimo y pues los invitamos a que se sigan conectando todos los lunes en el aula virtual y los martes en Martes de Café. Mañana va a estar la doctora Lourdes Pereira con el tema de diagnóstico integral en odontopediatría, también un tema muy interesante. Y pues nos seguimos viendo ahorita a distancia, hay que seguir cuidándonos. Y pues agradecerles a ambas, doctora Ana, doctora Norma Calzada Calderón, pues muchísimas gracias. Y pues no sé si quieran decir algo más. Pues nos pueden mandar un correo, nos pueden seguir en las redes, en Instagram es Fisioangel México, igual en Facebook. Con mucho gusto podemos contestar lo que nos manden. Si nos tardamos, pues ahí nos aguantan tantito, pero
Con mucho gusto y gracias nuevamente por la invitación y ojalá podamos participar en otras charlas así para pues ayudar o aportar un poquito de lo que con la experiencia de los años hemos visto y aprender también de ustedes, ¿no? Claro que sí. Y pues agradecemos mucho y vamos también a tratar de enriquecernos más con los comentarios y buscar más apoyos para poder brindarles una mejor presentación, ¿no? Así Pues, que siempre vamos a mejorar. Siempre claro que sí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, buenas noches, cuídense mucho. Gracias, bye. Bye.